A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Frase más que clara para ir a abordar los temas de Argentina. Jornada de ayer y jornada de hoy. Brasil de cara a la recesión técnica. El ministro de Hacienda pide paciencia al país. Histórica depreciación del peso argentino. El gobierno del presidente Macri en la mira de los ciudadanos. Hoy en Expediente Económico, los daños que deja el pueblo iraní, las sanciones, las medidas unilaterales tan crueles adoptadas por Estados Unidos en contra de este pueblo. La economía de Brasil entró en recesión. Según analistas consultados por el Banco Central, el crecimiento económico será de apenas 0,81% para 2019, un dato que contrasta con las perspectivas de inicios de año, cuando el gobierno ubicaba este indicador en 2,5%. Allí entonces la lectura económica que se hace a esta hora de lo que ocurre en la séptima economía mundial. Se contrajo nuevamente segundo trimestre del año. Este indicador económico, información emitida por el Banco Central de Brasil, que en un informe señaló que el índice de actividad económica IBCBR, un indicador líder del PIB, se contrajo 0,13% periodo abril-junio. De esta forma, el país entraría técnicamente en recesión, lo que habrá que esperar hasta fin de mes, cuando el organismo oficial lo haga justamente público. Marcelo Elizondo, director de una consultora llamada DNI, expresó que hay un problema vinculado con la confianza y las expectativas que son bastante inconsistentes a la hora de abordar justamente los temas económicos del país de Bolsonaro. Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Los argentinos y el mundo se mantienen atentos a lo que pueda ocurrir en esta jornada con los mercados bursátiles y el comportamiento del dólar en Argentina. Luego del día, justamente el lunes, con una corrida cambiaria que han dado por sintetizar en una corrida post-PASO. ¿Qué son las PASO? Las PASO son las elecciones primarias que se hicieron el domingo pasado en Argentina y cuyo resultado contundente le dio la victoria al candidato del Frente de Todos, al opositor de Macri, a Alberto Fernández. Así las cosas, entonces vamos a ver ahora sí qué pasaba en la jornada del lunes. 15 puntos de diferencia le daba la victoria a Alberto Fernández. El dólar subió 11 pesos, cerró en 57.30, pero para que cierre en este valor el Banco Central tuvo que actuar. Los principales bancos y casas de cambio de la City porteña llegaron a venderlo a 66 pesos al mediodía del lunes. No solo las acciones de las principales compañías que cotizan en Bolsa de New York se desplomaron, los seguros contra default de la Argentina duplicaron su valor y las caídas de los bonos superaron el 30% en moneda extranjera. El presidente Macri, luego de una reunión que se hizo recién a las 11 de la mañana con el gabinete, dio declaraciones y en vez de anunciar algunas medidas para mitigar esta situación, para contener la disparada del dólar y atajar el desastre económico, apeló al discurso de siempre. La culpa es de los que ganaron las PASO, no de quienes están sentados en la silla presidencial. Yo no soy el presidente, yo soy un candidato a presidente. El presidente se llama Mauricio Macri y el que tiene que resolver estos problemas es Mauricio Macri. Si Mauricio Macri piensa que lo puedo ayudar, que me diga. Pero Mauricio Macri dice que soy la causa de sus problemas. No lo digo yo, lo dice él. Dice que el problema que tiene es que el mundo dice, uy, ahora van a venir los kirchneristas. ¿Y qué cree que haga si él dice eso? Él en vez de decir, quédense tranquilos que en Argentina no está en riesgo la economía, porque los que vienen es gente sensata, han pagado todas las deudas que siempre nosotros dejamos colgadas. Si él dijera eso, no estarían preocupándose los mercados. ¿Pero qué le dice a los mercados? Que somos una banda de locos. ¿Es culpa nuestra o es de él? Es él
El único responsable de lo que le pasa a la Argentina se llama Mauricio Macri. Yo lamento decirlo de este modo, pero hay un momento donde me doy cuenta que no lo perciben, que no se dan cuenta. Es él, es su ministro de Economía teniendo sus bienes en el exterior, demostrándole al mundo que no confía en su propia gestión. ¿Qué puedo hacer yo? Así respondía justamente el ganador de las PASO el domingo pasado en Argentina, Alberto Fernández, hoy candidato presidencial por el Frente de Todos, con la vicepresidenta de Fórmula, que es Cristina Fernández. Así le respondía clarito y el pie al presidente Macri. ¿Qué pasó luego de la jornada de ayer con este desplome bursátil en Argentina? Hablemos ahora de las repercusiones. Los mercados argentinos no fueron los únicos que reaccionaron a la derrota electoral de Macri. Las monedas de las economías de nuestra región presentaron también marcadas devaluaciones frente al dólar. De cerca de 1% en el caso de Colombia, Brasil y México. De hecho, la tasa de cambio colombiana comenzó la jornada con un alza de casi 60 pesos y superó por algunos minutos los 3.456 pesos colombianos. El precio con el que había cerrado el 5 de agosto pasado, cuando rompió un récord histórico. El anterior era de 3.440 pesos, que permaneció inquebrantable por 3 años. Aquí la lectura tiene que ser mayor. Cuando hablamos de repercusiones hay que ir a ver en toda Latinoamérica qué es lo que ha pasado en la jornada de ayer a raíz de este arrastre justamente de caída del peso argentino, y también en la jornada de hoy. Hay que seguir de cerca estas economías que estamos diciendo vienen atadas a programas neoliberales y jaladas por la cuerdita del Fondo Monetario Internacional. Pese a las turbulencias económicas y financieras que recorren toda Latinoamérica, hay un país que está firme, y se trata de Bolivia. De acuerdo a un informe de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Bolivia registró primer semestre de 2019 un sistema con indicadores positivos, con estabilidad, acompañado por el crecimiento en patrimonio, créditos, depósitos bancarios me refiero, y cumplimiento de metas con el sector productivo y de vivienda. Este es un informe que difundió justamente la autoridad oficial. Señala que la dinámica de la macroeconomía boliviana generó un sólido y estable desempeño del sistema de intermediación financiera. Esto se ve reflejado en indicadores de solvencia, con un nivel que llaman de bolivianización de créditos y depósitos que están al alza, en ascenso. El detalle en este comunicado indica que los depósitos crecieron 3,1%, los créditos 10,6% entre enero y junio de este año respecto al mismo periodo del 2018. La expansión de la cartera de créditos estuvo acompañada por un aumento en el patrimonio de las entidades, que entre junio de 2018 y junio de 2019 creció 7,9%. El índice de mora, que es un índice que se sigue mucho, tasa de morosidad, en Bolivia está en uno de sus niveles más bajos al 30 de junio de 2019, un indicador que fue de 1,88%, una cifra inferior a la registrada en junio del 2018. Otro punto destacable, según el organismo oficial, fue el aumento de los puntos de atención financiera. Esto implica que los ciudadanos tienen mayor acceso a los servicios financieros entre junio de 2018 y junio de 2019. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en Bolivia la economía se trabaja en unidades microfamiliares, con lo cual no todos los integrantes de la familia que hacen parte de ese crecimiento productivo tienen una cuenta abierta en un banco, porque ni siquiera necesitan, como nosotros que somos asalariados, tener una cuenta y tener una tarjeta de débito, por ende la posibilidad de una tarjeta de crédito. Bueno, cuando decimos ahora que cualquiera de estos integrantes ha podido ir con sus propios papeles a abrir una cuenta, hablamos entonces de ese crecimiento que ven reflejado allí. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que se mueven los distintos circuitos económicos. Allí justamente la lectura que debemos hacer en Latinoamérica de esta bolivianización de la economía. Cómo en medio de todo lo que pasa en nuestros países hay uno que logra dar con una fórmula de crecimiento y estable. Cómo a los bolivianos no les importa lo que pasa con el dólar. No les influye, no trabajan con el dólar, tienen un dólar estable desde hace más de 10 años. ¿Cómo lo hace? Allí vienen las preguntas y allí también nuestro objetivo desde Impacto Económico, que usted pueda ir sumando interrogantes y conociendo más las experiencias de los otros para hacer crecer nuestro país con nuestras historias y con nuestras idiosincrasias, también desde la lectura económica. A la vuelta, vamos a ver Italia, ¿qué está pasando allí? Italia, tan siempre primera al tope de los rankings de deuda en la zona europea. Hoy, ¿qué presente tiene? Ya le cuento.
Vamos a ver, situación de incertidumbre política en Italia es lo que van a repetir una y otra vez los titulares de medios que citan la economía como fuente principal. Cuando hablamos de Italia, no es novedad que digamos que tiene una alta deuda pública y que esto obviamente le influye en las decisiones económicas que adoptan sus autoridades. Hay que ver ahora la decisión que toma Giuseppe Conte. Se la contamos aquí. Tras el anuncio dado la semana pasada por Matteo Salvini de que su partido de la Liga ya no apoya a Conte, el mercado bursátil de Milán cayó un 2,48%. Los costos de endeudamiento del gobierno italiano también han caído 240 puntos desde el viernes. A los mercados financieros les gusta la estabilidad. Entonces, creo que los mercados financieros estarían contentos con un gobierno que, por ejemplo, reúne a muchos partidos políticos que al menos aprueba una ley de presupuesto. Los líderes del partido y los representantes del grupo se reunieron a puerta cerrada este lunes por la tarde y determinaron que este martes apurarían en el Senado el proceso de destitución del primer ministro Giuseppe Conte. El gobierno está obligado a renunciar si pierde un voto de confianza. A quienes quieren mantenerse en el poder les urge agilizar todo esto, porque tiene implicaciones económicas cruciales. Según las normas de la Unión Europea, Italia tiene el mandato de aprobar una ley de presupuesto para diciembre y también enviar a Bruselas documentos anticipados para finales de septiembre y octubre. Creo que es muy probable que si la incertidumbre política continúa y si la economía italiana continúa en una fase de estancamiento como la actual, Fitch y otras agencias de calificación crediticia revisarán a la baja sus calificaciones, medidas de calificación crediticia y la probabilidad de incumplimiento antes de tiempo, por lo que dentro de 3 a 5 años a partir de ahora, y el hecho de que la economía italiana no está creciendo, el hecho de que hay mucha incertidumbre política, el hecho de que parece probable que en el futuro un gobierno podría ser antieuropeo, por lo que todos estos factores no son vistos favorablemente por las agencias de calificación crediticia. La agencia de calificación crediticia Fitch confirmó el rango BBB de Italia el viernes pasado, con una perspectiva negativa. Según la agencia, el próximo gobierno italiano tendría que cumplir con los requisitos presupuestarios de la Unión Europea para evitar un mayor deterioro de su clasificación. En medio de todo esto que dicen los ciudadanos, vamos a conocer ese punto. Creo que la situación económica se mantendrá estable por ahora y nada cambiará. Luego, cuando se celebren las elecciones, ya veremos. Pero en mi opinión, nada va a cambiar. Sería contraproducente, tanto para el Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Ciertamente, con un aumento en el IVA, el poder de compra disminuirá, pero consecuentemente arrastrará a la clase media y a la clase de bajos ingresos, que tal vez votarían más por la Liga. Esto incluso podría causar el efecto contrario. Otro punto, y esto es para sumarle inclusive reflexión. Para hablarlo en época escolar, porque sabemos que, por ejemplo, en Venezuela y en otros países de Latinoamérica son días de vacaciones escolares. Y hay un público que no es el habitual de impacto económico, pero está. Fíjese, aumentaron las ventas de mochilas a prueba de balas para niños. Esto a raíz de los tiroteos masivos ocurridos en El Paso y en Dayton. Comercializadores de estos productos afirman que las ventas se han disparado hasta 300%, pocos días después de las matanzas ocurridas en Texas y Ohio, plena temporada de regreso a clases. Joe Curran, fundador de la empresa que se llama Bullet Blocker, fabrica este tipo de productos escolares blindados y asegura que los artículos son unos de los favoritos de sus clientes y su valor puede llegar hasta $490 por pieza. Según expertos, las mochilas resisten hasta 5 tiros de pistola. Digamos también que hay críticos que argumentan que están usando la tragedia como oportunidad marketinera y explotando los peores temores de los padres. Esto es así. De lado y lado mostramos las distintas voces sobre el tema. A la vuelta de la pausa, lo que sucede en Irán, cómo el pueblo iraní está padeciendo la receta cruel que le impone el gobierno de Trump. Ya le contamos más.
Mike Pompeo, el reloj está corriendo. Tiempo restante antes de que expire el embargo de armas de Naciones Unidas contra Irán y que termine la prohibición de viajar de Qasem Soleimani. Instamos a nuestros aliados y socios a aumentar la presión sobre el régimen iraní hasta que detenga su comportamiento desestabilizador. ¿Quién lo dice? Pompeo. La actual escalada de tensión entre estos países, Washington y Teherán, se remonta a la decisión de hace un año, Trump retirándose del acuerdo nuclear internacional que habían firmado distintas potencias económicas con Irán. Mohammad Javad Zarif es el ministro de Exteriores, el canciller iraní. Y una vez más, la semana pasada, nuevamente dijo que el motivo que tiene Estados Unidos para hacer presión contra su pueblo va a ser derrotado. Literal dijo, la presión de Estados Unidos sobre Irán se debe al poder y la fuerza de Irán, no a su debilidad. Allí, traducción literal entonces de los hechos. ¿Qué pasa en la realidad? Las sanciones que aplica Trump perjudican a los iraníes, a todos. ¿Por qué? Porque elevan los precios por las nubes, desde los productos básicos hasta pasando por los bienes de consumo hasta las propias viviendas. El rial iraní, que es la moneda del país, se ha desplomado de 32.000 a $1 estadounidense. En el momento del acuerdo nuclear del 2015 entre Irán y potencias mundiales estaba alrededor de 120.000 reales por dólar. Y esto que está pasando afecta, por ejemplo, los precios de los medicamentos importados. El acuerdo nuclear había subido las expectativas de lograr una vida mejor, sin el estrangulamiento de sanciones internacionales, sin el terrorismo financiero, que es lo que dicen las autoridades de Irán, que les aplica Estados Unidos. La cuestión ahora es que con el acuerdo por el suelo casi desmoronado, hay nuevas y más duras sanciones Trump. Llamémosle así para no repetir que son sanciones estadounidenses. El país de Norteamérica insiste en que las medicinas y los bienes humanitarios están exentos de sanciones. La cuestión es que las limitaciones que le imponen al comercio han hecho que muchos bancos y empresas de todo el mundo duden a la hora de hacer negocios con Irán. Tienen temor a las medidas punitivas de Washington. Con lo cual, esto que dicen sobre los hechos no se cumple. Todo, absolutamente todo, está agravado y agravado por esta disposición de Trump aplicada sobre el pueblo iraní. A médicos en Irán se les acaban las medicinas de quimioterapia necesarias para tratar el cáncer. Los precios de los medicamentos importados se dispararon a medida que la moneda nacional cayó alrededor del 70% frente al dólar. Incluso los medicamentos fabricados en Irán son más difíciles de conseguir para los iraníes comunes. Su costo está fuera del alcance de muchos en un país asediado por sanciones estadounidenses. Desafortunadamente, en lo que respecta al cáncer, la mayoría de los medicamentos que usan nuestros hijos deben importarse al país. Como resultado, la mayoría de las veces estos medicamentos son escasos o realmente caros. Los organizadores de sanciones afirman que no se han dirigido a la vida de personas comunes, pacientes y niños por razones humanitarias. Pero contrariamente a lo que afirman falsamente, los niños con cáncer se han visto afectados. Podemos ver sus consecuencias en su proceso de tratamiento. El sistema de salud de Irán no puede mantenerse al día y muchos culpan a la campaña de máxima presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los asombrosos precios y la creciente escasez. Ha habido un fuerte aumento de los precios de los medicamentos, a veces hasta 3 o 4 veces para algunos suplementos, lo que los hace inaccesibles para muchos de nuestros receptores dada la situación económica y sus bajos ingresos. De acuerdo a informes oficiales, Irán produce alrededor del 95% de los medicamentos básicos que necesita e incluso exporta parte de la producción a países vecinos. Pero cuando se trata de medicamentos más sofisticados y medicamentos para enfermedades costosas y raras, así como equipos médicos, Irán depende en gran medida de las importaciones. Y aunque el Estado brinda atención médica para todos, muchos tratamientos necesarios para casos complicados simplemente no están disponibles. La semana pasada, el ministro de Salud, Saeed Namaki, dijo que los recortes presupuestarios debido a la caída en las exportaciones de crudo han afectado dramáticamente a su departamento
Y si bien desde Washington insisten en posicionar la matriz de opinión de que las sanciones solo van destinadas a hacer daño al gobierno islámico, el país está aislado del sistema bancario internacional. Estados Unidos dice que no han sancionado a la medicina. Si no es así, ¿por qué las personas tienen dificultades para obtener la medicación requerida? No solo estoy hablando de mis propios medicamentos, estoy hablando de pacientes con cáncer y veteranos de guerra heridos químicamente, cuya medicina no se puede encontrar en el mercado. Muchos iraníes con su poder adquisitivo reducido no pueden pagar los medicamentos importados y están buscando sustitutos de fabricación nacional. Aquellos que todavía tienen algo de efectivo a menudo recurren al mercado negro, pero en estos días tienen que pagar hasta 3 veces más por el mismo medicamento que el año pasado. Muchos viajan desde áreas rurales a ciudades más grandes en busca de medicinas para sus seres queridos. Así es el caso de Hossein Gholi Barati, padre de 3 hijos que llegó a Teherán desde la ciudad de Gombat Qaboos, a unos 550 kilómetros al noreste del país, en busca de medicamentos para su esposa afectada por la leucemia. Él dice que hasta el momento ha gastado $7.700 estadounidenses en su enfermedad. Se pone en evidencia. Las sanciones estadounidenses se han dirigido a todas las clases iraníes y lo más cruel, las sanciones bancarias han bloqueado las transacciones, evitando incluso las donaciones desde el extranjero. Las transferencias de dinero fallan, incluidas las aprobadas por el Tesoro de Estados Unidos. Si se está preguntando por qué hacen todo esto, rapiña del petróleo, eso es lo que hace Estados Unidos. El Golfo Pérsico y en concreto el Estrecho de Hormuz entre Irán y Omán hacen parte de una zona económica estratégica. Por ahí cruza una 1/5 parte del petróleo mundial. Hoy van a ver informaciones de hace muy poquitos minutos, se dan en la mañana de este día martes, anunciando que el Reino Unido va a liberar un petrolero iraní llamado Grace 1. Hay un conflicto ahí, de lado y lado están retenidos barcos petroleros. Cuando usted diga dónde están los problemas y por qué le hacen esto al pueblo de Irán desde el lado de Estados Unidos, lleve rápido su conclusión o su investigación a la situación del petróleo iraní y el uso soberano que quiere hacer el gobierno de ese país de los recursos naturales de la nación. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.